una demanda por pago de no prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que nuestra demanda va a ser conocida por un juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿verdad? Él es el juez competente que va a conocer todo el juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Desde que se le presenta la demanda hasta la sentencia del mismo y hasta la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Según el artículo 425 del Código de Trabajo, ¿verdad? Y esto ya nosotros ya lo manejamos muy bien en derecho procesal individual, ¿verdad? Pero ahora nos pasamos al mundo de lo colectivo, ¿verdad? Y también el juez de primera instancia de trabajo y previsión social también tiene una participación, ¿verdad? Yo diría que hasta un 75%, un 70% tiene participación en todo el juicio, ¿verdad? Porque él únicamente no va a poder conocer dentro de los 15 días del trámite de la conciliación, ¿verdad? Porque se va a formar un tribunal de conciliación donde el juez de primera instancia va a ser el presidente. También no va a poder conocer solo cuando se forme el tribunal de arbitraje, ¿verdad? Que él va a ser el juez presidente, ¿verdad? Pero tiene que aplicar y administrar justicia acompañado de dos jueces legos, ¿verdad? Pero por lo demás, ¿verdad? Eh, salvo esas dos instituciones, ¿verdad? Salvo esos dos momentos procesales donde va a haber la conciliación y el arbitraje, que no va a poder conocer solo, ¿verdad? Por lo demás, él es el indicado a conocer, ¿verdad? Entonces los juzgados de primera instancia o jueces de primera instancia, ¿verdad? Hay que ponerles importancia, ¿verdad? Porque son los jueces que, si bien no conocen todo el proceso, pues la mayor parte de todo el proceso van a tener que estar aplicando y administrando justicia. Los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje, pues ellos van a estar solo en el caso del tribunal de conciliación, solo va a estar en la etapa de la conciliación y el tribunal de arbitraje solo va a estar en la etapa de arbitraje, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Con esta especialidad de los juicios de carácter económico-social, ¿verdad? Eh, que pueda hacer, ¿verdad? Que una vez se presente la demanda, ¿verdad? Este, los delegados lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y ya no hay necesidad de formarse el tribunal de conciliación, ¿verdad? O después de formarse el tribunal de conciliación puede hacer que haya un acuerdo, ¿verdad? Y ya no vayan al arbitraje, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio que se vaya a dar una sentencia, ¿verdad? Como pasa en el juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Que en el juicio ordinario de trabajo, salvo la conciliación que se da dentro de la audiencia, ¿verdad? Si hay una conciliación, pues tampoco hay una sentencia, ¿verdad? Pero esa es la única forma, ¿verdad? Por lo demás, va a haber una sentencia. En cambio, en derecho procesal colectivo de trabajo, ¿verdad? Puede hacer que no haya conciliación, pero puede haber que haya una justicia, un auto declaratorio de justicia de la huelga, ¿verdad? Y ya no se llegue al arbitraje, ¿verdad? Ya no se llega al arbitraje donde se va a dictar la sentencia. Nosotros dentro de la clase, ¿verdad? Ya en materia del segundo examen parcial, pues ya vamos a ver cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Tanto de conciliación, tanto del arbitraje, tanto de la declaratoria de legalidad de la huelga, como la declaratoria de injusticia de la huelga, ¿verdad? Entonces veamos, pues, el artículo 284 establece, ¿verdad? Artículo 284, compañeros, dice, los tribunales de trabajo y previsión social son los juzgados de trabajo y previsión social, que para efectos de este código se llama simplemente juzgados, ¿verdad? Entonces ahí nosotros sabemos que en los juzgados de trabajo van a estar los jueces de primera instancia, ¿verdad? Aquí nada más, ¿verdad? Aquí en derecho de trabajo no hay jueces de paz, ¿verdad? Entonces, donde enmarcan la literal A, los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados, ahí vamos a poner a los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social. Literal B dice los tribunales de conciliación
y los tribunales de arbitraje, ¿verdad? Y la literal 6 dice las salas de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿verdad? Estos son los 4 juzgados, ¿verdad? Que van a conocer en materia de derecho procesal colectivo. ¿Alguien quiere intervenir? Si no, por favor, apagar su micrófono, ¿verdad? Si no van a intervenir porque nos hacen interferencia. Artículo 289, veamos ahora este artículo, dice. Los juzgados están a cargo de un juez. Aquí se refiere, ¿verdad? A los juzgados de trabajo, ¿verdad? A los jueces de primera instancia, ¿verdad? Porque cuando se refiere a la sala, pues ahí sabemos que las salas están integradas por 3 magistrados. Entonces dice el artículo 289, los juzgados, abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos que la ley exige para ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias e inmunidades de aquellos, ¿verdad? Entonces, debemos saber nosotros, ¿verdad? Como abogados, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para ser juez de trabajo y previsión social? Ojo con esto, porque no son los que están en el artículo 289, ¿verdad? Porque aquí solo está haciendo una referencia. Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado, ¿verdad? De los tribunales de la República, eso ya lo sabemos todos, que todos los jueces deben de tener de profesión abogados y notarios, ¿verdad? No se permite, ¿verdad? Que un juez de primera instancia de trabajo vaya a ser de profesión ingeniero, ¿verdad? O médico y cirujano, ¿verdad? Salvo que tenga aprobado la abogacía y el notariado, ¿verdad? Pero para ser juez de trabajo y previsión social, se debe tener la calidad de abogado, ¿verdad? Y no solo porque lo dice el artículo 289, ¿verdad? Sino que también está en la Constitución, en el artículo 207. Entonces vamos a pedirle ahí a algún compañero o compañera que nos haga favor de leer el artículo 207. Cuando ya lo tengan, me avisan, de la Constitución Política. Dice de preferencia especializado en asuntos de trabajo, ¿verdad? O sea, no es una obligación, es algo si se puede, ¿verdad? Nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, porque es la Corte Suprema de Justicia que nombra a los jueces de primera instancia de trabajo, ¿verdad? Alguien que tenga ya listo ahí el artículo 207 de la Constitución para ver los requisitos para ser juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya, licenciado. Por favor, lo escuchamos. Artículo 207. Requisitos para ser magistrados o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley... Ahí, muchas gracias. Solo ahí, compañero, muchas gracias. Entonces, compañeros, para ser juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿verdad? Se debe ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, ¿verdad? Entonces, este es el fundamento legal para saber cuáles son los requisitos de un juez de primera instancia de trabajo y previsión social. El artículo 292 en las literales A y B establece: los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores,
solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de la aplicación de la ley, reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Literal B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que los juzgados de primera instancia pues son los primeros que van a conocer de un conflicto de carácter económico social. Veamos otras competencias, ¿verdad? Porque nosotros cuando iniciemos con un conflicto de carácter económico social, ¿verdad?, a quien le vamos a presentar la demanda no es a la sala, salvo una excepción que vamos a ver por ahí, ¿verdad? No va a ser al Tribunal de Conciliación, al Tribunal de Arbitraje, ni mucho menos juzgados de paz, ¿verdad? La vamos a dirigir al juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver ahí algunas competencias, ¿verdad? En el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo establece, ¿verdad?, las prevenciones que el juez al momento de presentarse la demanda y el pliego de peticiones, pues va a tomar que tomar, ¿verdad?, prevenciones en contra de las partes, ¿verdad? Les va a dictar a ambas partes que es prohibido tomar represalias y les va a prohibir determinar contratos de trabajo, ¿verdad? Porque es el juez que está conociendo las primeras incidencias. El 394 también estipula que ya cuando el conflicto ya pasó por la etapa de conciliación, ¿verdad? Es el juez de primera instancia el que debe seguir conociendo, ¿verdad? Artículo 394. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, escuchen, de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social. Ese respectivo juez de trabajo y previsión social es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, el que viene conociendo, el mismo al que le presentamos la demanda, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, o sea, la legalidad o la ilegalidad de la huelga, ¿verdad? A eso se refiere. Y el artículo 296 también establece, ¿verdad? Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez, ese respectivo juez es el juez de primera instancia, ¿verdad?, en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, ¿verdad? O sea, compañeros, ¿verdad? Como les decía al principio, ¿verdad?, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿verdad?, es el que va a conocer este proceso, ¿verdad? Por decirlo así, casi todo el proceso, ¿verdad? Solo se interrumpe cuando se forma el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, ¿verdad? Pero es el mismo juez que sigue conociendo porque él es el presidente de esos tribunales, ¿verdad? Entonces, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, a él es el que se le debe dirigir la demanda y se le debe presentar el pliego de peticiones, ¿verdad? Luego él dicta las prevenciones de prohibición de tomar represalias y prohibición de terminar contratos según el artículo 379 y 380. Luego, según el artículo 382, ¿verdad?, va a convocar al Tribunal de Conciliación. Luego el Tribunal de Conciliación, ¿verdad?, dicta sus recomendaciones y ese tribunal se debe desintegrar, ¿verdad? Luego, al desintegrarse, si nosotros queremos hacer la petición de pedirle al juez que nos dé permiso para ir a la huelga porque cumplimos con los requisitos del artículo 239 y 241, ¿verdad?, se la vamos a dirigir de nuevo al juez de primera instancia al que le presentamos la demanda, ¿verdad? Luego de irnos a la huelga, ¿verdad? Ya estando en la huelga, dice la ley, ¿verdad?, que en cualquier momento podemos pedirle al juez
que se pronuncie sobre la justicia e injusticia de la huelga, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que es el juez de primera instancia el que toma mayor relevancia a esto. Ahora, si hay un arbitraje obligatorio o voluntario, ¿verdad? Ahí sí se desintegra, ya no puede seguir conociendo, ¿verdad? Se tiene que asociar de 2 jueces legos y va a conocer junto con los 3 el juicio del arbitraje, ¿verdad? Y debe dictar la sentencia, ¿verdad? Entonces, por lo demás, en resumidas cuentas, ¿verdad? El juez de primera instancia es el que lleva el control casi de todo el proceso de carácter económico-social. Dice, lo integra un juez unipersonal y demás personal, ¿verdad? O sea, los juzgados están integrados, ustedes, muchos de ustedes trabajan en los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Por un juez, ¿verdad? Que en este caso los juzgados de trabajo por un juez unipersonal, ¿verdad? Ahora, compañeros, ¿verdad? Ahora aquí en la ciudad de Guatemala tenemos los jueces pluripersonales, ¿verdad? Que quiere decir que en cada juzgado hay un juez A y un juez B, ¿verdad? Pero cada juez tiene su calidad de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿verdad? Y demás personal, ¿quiénes son ese demás personal, verdad? Es el secretario del juzgado, los oficiales del juzgado, ¿verdad? Conoce las primeras etapas del conflicto, porque a él es que se le presenta la demanda y el pliego de peticiones. Conoce el procedimiento de la legalidad y la ilegalidad de la huelga. Y conoce la justicia o injusticia de la huelga, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿verdad? Tenemos que tener presente nosotros que todas nuestras peticiones, ¿verdad? Es al juez de primera instancia que se las debemos de hacer, ¿verdad? Salvo que estemos en los 15 días del arbitraje, pues es al tribunal de arbitraje que le vamos a hacer la petición, ¿verdad? Pero una vez se desintegre es el juez de primera instancia, ¿verdad? Si estamos en el tribunal si estamos ante el tribunal de arbitraje, pues es al tribunal de arbitraje que le vamos a hacer cualquier petición, ¿verdad? Pero si ya al desintegrarse, ¿verdad? Siempre va a ser al juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Si nosotros queremos estamos asesorando a la parte patronal, ¿verdad? Y queremos pedir una autorización por medio de un incidente, una autorización para despedir a un trabajador, ¿verdad? Aunque esté cometiendo causas justas del despido, ¿verdad? Tenemos que pedirle la autorización. ¿A quién se lo vamos a hacer? Es al juez, ¿verdad? Si nosotros, al pedirle la autorización al juez, si el juez declara el incidente sin lugar, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Interponer un recurso de apelación, ¿verdad? Porque ese incidente terminó, ¿verdad? Terminó con algo con lo que no estamos de acuerdo, por lo que le presentamos el recurso de apelación al juzgado, ¿verdad? Al juez de primera instancia para que éste lo eleve a la sala, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos asesorando a los trabajadores y los trabajadores fueron despedidos sin pedir la autorización judicial, debemos de presentarle una denuncia al juez, ¿verdad? Diciéndole que fuimos despedidos sin haber llevado a cabo el procedimiento incidental. Lo vamos a hacer siempre al juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ahora, compañeros, veamos las funciones del Tribunal de Conciliación y los tribunales de arbitraje. Están regulados en el artículo 293 y 294 del Código de Trabajo. Dicen, son 2 órganos pluripersonales, ¿verdad? Como les decía, Tribunal de Conciliación es uno, Tribunal de Arbitraje es otro. Lo integra un juez de derecho, quien es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, y 2 jueces legos, uno representante de los trabajadores y el otro representante de los patronos. Conocen toda la etapa de conciliación y la etapa del arbitraje. El Tribunal de Conciliación emite recomendaciones no vinculantes, o sea, recomendaciones no obligatorias, ¿verdad? Que su misma palabra lo dice, valga la redundancia. Son simplemente recomendaciones, ¿verdad? Y cuando alguien está recomendando algo, ¿verdad? No es que sea vinculante, no es obligatorio, ¿verdad? Y el Tribunal de Arbitraje emite una sentencia. Entonces, esas son 2 grandes
diferencias del Tribunal de Arbitraje y el Tribunal de Conciliación, que el Tribunal de Arbitraje emite una sentencia y el Tribunal de Conciliación emite recomendaciones. Veamos ahora el artículo 193, ¿verdad? Que es el fundamento legal de los tribunales de conciliación. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así, literal A, un juez de trabajo y previsión social que lo preside, ¿verdad? Entonces, este juez de trabajo y previsión social es el mismo donde nosotros presentamos nuestra demanda y donde nosotros presentamos el pliego de peticiones, ¿verdad? El mismo juez que fue asignado, ese mismo juez es el que debe de integrar estos tribunales, ¿verdad? Y por eso la literal A dice juez de trabajo y previsión social, que es el de primera instancia, y va a ser quien lo preside, o sea, va a ser el presidente del tribunal. Literal B, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el titular, ¿verdad? Va a ser el que va a conocer, ¿verdad? Los suplentes, pues solo están por si hiciera falta el titular, ¿verdad? Entonces, pero en sí, cuando está formado el Tribunal de Conciliación, solo es el titular, ¿verdad? Un representante, literal C, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, para efectos del examen, compañeros, ¿verdad? Si por ahí viene esta pregunta en el examen, ¿verdad? No hay necesidad de que ustedes me pongan ahí que el Tribunal de Conciliación está conformado por el juez de trabajo, por un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, o por un representante titular y 3 suplentes, ¿verdad? Con que solo me pongan el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, un representante de los trabajadores, un representante de los patronos, con eso estamos bien, ¿verdad? Porque ya lo de los suplentes es porque si hacen falta alguno de ellos. Sí, el artículo 194. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado por designación de la Corte Suprema de Justicia, conozca en materia laboral. El presidente del tribunal, o sea, el juez de primera instancia, convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario entregar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación, ¿verdad? Entonces, estos jueces que conforman el Tribunal de Conciliación se les denominan jueces legos, ¿verdad? ¿Por qué legos? Porque ellos no tienen ningún conocimiento sobre leyes de trabajo, ¿verdad? Es más, los requisitos para ser juez lego es que no tienen que ser abogados, ¿verdad? Ni trabajadores del organismo judicial, porque ellos tienen que tener experiencia en representar a la Cámara Patronal o a la Cámara de Trabajadora, ¿verdad? Esa tiene que ser su experiencia, ¿verdad? Y que puedan emitir una justa recomendación. Por eso dice, ¿verdad?, que estos tribunales fueron creados para equilibrar, ¿verdad?, entre la postura del trabajador y la postura del patrono, ¿verdad? Dice el artículo 195, los representantes de los trabajadores y empleadores, o sea, estos jueces, ¿verdad?, estos jueces que conforman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, serán propuestas por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta califique entre los 15 días siguientes a los candidatos a ser nombrados, reúnen o no las calidades que exige la ley. El artículo 296 establece los requisitos para ser juez lego, ¿verdad? Artículo 196. Los representantes de los patronos y los trabajadores deben de ser guatemaltecos, dice, naturales. De los comprendidos en el artículo 6, esto era cuando estaba la Constitución de este año, ese artículo ya no existe, ¿verdad?
mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado secular, ¿verdad? O sea, no religiosos. Además, deben de ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados. Escuchen bien, ¿verdad? Esta clase de jueces no pueden ser abogados ni miembros del organismo judicial, dice, salvo el presidente del tribunal, ¿verdad? Que, como les vuelvo a repetir, el presidente del tribunal es el juez de primera instancia, ¿verdad? Que es trabajador del OJ y es abogado y notario. Entonces, con esto terminamos lo que es el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Que sus facultades, ¿verdad? Va a ser según el artículo 282, ¿verdad? Y 401, formar el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, ¿verdad? El Tribunal de Arbitraje está regulado en el artículo 397, 398, 400, 401, 402, hasta el 408, ¿verdad? Ahí están reguladas todas las facultades de estos tribunales, ¿verdad? Que la vamos a ver en su momento oportuno, ¿verdad? Cuando veamos lo que es el procedimiento del arbitraje. Y por último, en relación a la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, están las salas de trabajo y previsión social. Estas están reguladas en el artículo 300 del Código de Trabajo. ¿Cómo está integrada la sala, compañeros? La sala está integrada por 3 jueces de derecho, ¿verdad? Aquí sí no caben los jueces legos, ¿verdad? Esos jueces legos solo son para tribunales de conciliación y arbitraje. Las salas están conformadas por 3 jueces de derecho que tienen que ser abogados y notarios, ¿verdad? Conocen de las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia de trabajo y previsión social cuando procede el recurso de apelación o la consulta por parte del juez inferior, artículo 394 del Código de Trabajo. También conocen en primera instancia de los conflictos colectivos de carácter económico-social planteado por los trabajadores del organismo judicial, artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Y vamos a leer ese artículo, ¿verdad? Que cuando como asesores, ¿verdad? Que queramos plantear un conflicto de carácter económico-social, lo debemos de hacer siempre ante el juzgado de primera instancia y trabajo y previsión social del departamento donde se esté ejecutando la mayor parte de los trabajos, ¿verdad? Del sindicato de la coalición. Pero la única excepción a esta regla es que cuando nosotros estemos asesorando a algún sindicato o alguna coalición del organismo judicial, ¿verdad? O sea, del OJ, no debemos de plantear el conflicto ante un juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Es la única excepción, ¿verdad? Sino que lo debemos de plantear ante las salas de trabajo y previsión social, ¿verdad? Eso está en el artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Repito, artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Eso. Lo vamos a leer. Artículo 6. Jurisdicción y competencia. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social, ¿verdad? O sea, los tribunales de primera instancia, de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de labores. Ahí viene la excepción, ¿verdad? Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, los conflictos de carácter económico-social, donde
estén involucrados trabajadores del organismo judicial, sindicato de trabajadores del organismo judicial o coaliciones de trabajadores del organismo judicial, debemos de plantearlo ante las salas, ¿verdad? Que ellos son los que van a conocer en primera instancia, y si queremos plantear una apelación, ¿verdad? En contra de una resolución de la sala, pues la segunda instancia va a ser la Corte Suprema de Justicia, como lo establece la ley referida, ¿verdad? Que es la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Veamos ahora el artículo 300 del Código de Trabajo. La Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Artículo 301. Dichas salas estarán integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término. ¿Verdad? Ahí estamos con las competencias, ¿verdad? Ahora vamos a leer el artículo 394 y vamos a ver una función especial que tienen las salas de trabajo y previsión social. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 394? Y luego lo vamos a explicar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 394. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambian la calificación que se haga, y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Muchas gracias, ahí nomás. Eso era lo que quería ver, ¿verdad? Hacer referencia al segundo párrafo del artículo 394. Dice: dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué resolución? La resolución de que si es legal o ilegal la huelga, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, ¿verdad, compañeros? Que cuando el juez de primera instancia declare que el sindicato o la coalición, ¿verdad?, sí cumple con los requisitos del artículo 239 y 241, ¿verdad?, entonces les va a dar permiso para ir a la huelga, pero inmediatamente esa resolución no queda firme sino hasta que la envíe a la sala. Miren aquí qué especial esto, ¿verdad? Porque siempre cuando un juez dicta un juez de primera instancia dicta su resolución, ¿verdad?, se la notifica a las partes, y si las partes no están de acuerdo, hay que interponer nuestro recurso de apelación, ¿verdad?, para que lo conozca la sala. Esto es algo muy especial de los conflictos de carácter económico-social, ¿verdad? Que el auto que declare la legalidad o ilegalidad de la huelga, antes de ser notificado a las partes, debe de ser consultado a la sala, ¿verdad?, para que la sala, entre las 48 horas siguientes, emita su resolución final, ¿verdad? Entonces, la sala de trabajo y previsión social en términos de carácter económico social en la colectividad, ¿verdad?, está para recibir cualquier recurso o apelación, ¿verdad? Como les decía, hay un incidente de reinstalación y no estamos de acuerdo, pues hay que interponer nuestro recurso de apelación para que lo conozca la sala, ¿verdad? Si el tribunal de arbitraje dictó la sentencia, ¿verdad?, vamos a ir a la sala a impugnar esa sentencia si no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero también la sala está para que de oficio se le sea consultada, ¿verdad?, sobre el auto que aprobó la legalidad o ilegalidad de la huelga, ¿verdad? En ese sentido estamos, ¿verdad?, con las funciones de cada uno de los órganos jurisdiccionales competentes en materia
de Trabajo y Previsión Social. Compañero, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente tema, ¿verdad? No sé si hay claridad en lo que estamos viendo, ¿verdad? Para luego ya dar por agotado el tema, ¿verdad? Y ya pasar al siguiente, ¿verdad? Lo que yo quiero, el objeto, ¿verdad? Es dejar claro, ¿verdad? Cuáles son las competencias de cada uno de los juzgados y de qué forma están organizados en materia procesal colectiva. Como no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que son las partes procesales, ¿verdad? Y los sujetos procesales. En materia de derecho procesal colectivo, ¿verdad? Se recuerdan que en derecho procesal individual vimos estos temas, ¿verdad? Y decimos que partes son aquellas personas, ¿verdad? Que tienen un interés directo dentro de un asunto, ¿verdad? O sea, que les va a afectar o les va a afectar, ¿verdad? Esas son las partes, las que tienen un interés directo dentro de un conflicto, ¿verdad? O sea, aquí las coaliciones de trabajadores, pues se les va a denominar partes, ¿verdad? Porque ellos tienen el interés de cobrar nuevas prestaciones. Y el patrono, a través de su delegación, pues también es parte, ¿verdad? Porque él va a salir afectado si hay una sentencia y lo condene a pagar prestaciones adicionales a la ley, ¿verdad? O si el juez lo libera de esa obligación porque considera que no tiene los medios suficientes, el capital suficiente, ¿verdad? Y lo va a liberar, ¿verdad? Entonces, partes en cualquier juicio van a ser aquellas personas que salgan afectadas directamente o beneficiadas dentro del juicio, ¿verdad? Y los sujetos procesales van a ser todas aquellas personas que van a intervenir en el juicio, ¿verdad? No necesariamente que les vaya a afectar o no, ¿verdad? Porque un juez de trabajo y previsión social es un sujeto procesal, ¿verdad? Le afecta a él en que se apruebe un pacto, le afecta a él en que se apruebe un convenio en el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? A él no le afecta en nada, entonces lo vamos a denominar como sujeto procesal. Entonces veamos, pues, las partes en el derecho procesal colectivo de trabajo. Si se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados, o sea, los que no están formados en sindicatos, sino que únicamente como una coalición, entonces van a ser parte de la coalición de trabajadores por medio de su delegación, ¿verdad? Y el patrono a través de una delegación análoga a la de los trabajadores, ¿verdad? Porque el patrono, al momento de que la coalición se forme, ¿verdad? Debe de delegar a 3 personas, ¿verdad? Entonces el juez de primera instancia va a convocar al Tribunal de Conciliación y le va a pedir al patrono, ¿verdad? Si no está sindicalizado, ¿verdad? Que nombre a 3 personas para que representen al patrono. Entonces, ¿quiénes son las partes cuando no están formados como sindicatos? La coalición de trabajadores y el patrono a través de una delegación igual, ¿verdad? O análoga a la de los trabajadores. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes cuando es una coalición que promovió el conflicto? Pues la coalición de trabajadores y el patrón, ¿verdad? A través de una delegación igual a la de la coalición. Ahora, si se trata de un conflicto promovido por trabajadores o patronos sindicalizados, son partes el sindicato de trabajadores por medio de su representación sindical que elija la asamblea, que recae en 3 delegados de su comité ejecutivo. Y por la otra parte, ¿verdad? Va a ser los representantes del sindicato de patronos. O sea, si hay un conflicto entre trabajadores y patronos sindicalizados, pues las partes va a ser el sindicato de trabajadores y el sindicato de patronos. Si es un conflicto entre trabajadores no sindicalizados, va a ser parte de la coalición de trabajadores a través de
de los representantes, de los 3 representantes del patrono, ¿verdad? Porque no hay, pues no se da eso en la práctica, ¿verdad? Una coalición de patronos, ¿verdad? Entonces, son los representantes del patrono, ¿verdad? Que van a llegar, ¿verdad? Que van a ser 3, ¿verdad? Para hacer la otra parte y se enfrenten en contra de la coalición. Eso lo podemos ver en el artículo 382, ¿verdad, compañeros? Del Código de Trabajo. Es donde se forma el Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, ¿verdad? En el 377 establece, ¿verdad?, que cuando una coalición de trabajadores se va a formar para iniciar un conflicto de carácter económico y social, deben de nombrar a 3 delegados, ¿verdad? Entonces, la otra parte, que son los patronos, deben de, también de nombrar a una delegación análoga, o sea, tres personas que representen al patrono. Ahora, si el patrono es sindicato, pues va a ir por medio de 3 personas que van a representar al comité ejecutivo, ¿verdad? Ahora veamos quiénes son los sujetos procesales en el derecho procesal colectivo de trabajo, ¿verdad? Y tenemos al juez de trabajo y previsión social, que va a ser el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Los jueces miembros de tribunales de conciliación y los jueces miembros del tribunal de arbitraje, los sindicatos, las coaliciones o los patronos, ¿verdad? Entonces, por favor, no vayamos a confundir los términos entre partes procesales y sujetos procesales, ¿verdad? Porque a veces en el examen preguntamos, ¿quiénes son las partes procesales? Y me ponen ahí que el juez es una parte procesal. Me ponen ahí que los magistrados de la sala de trabajo son partes procesales, ¿verdad? Como lo vuelvo a indicar, ellos tienen la calidad de sujetos procesales, ¿verdad? Y no de partes procesales, porque partes procesales solo son los que están en el juicio donde involucrados de una manera directa, ¿verdad? Porque les va a afectar o beneficiar las resultas del juicio, ¿verdad? En cambio, los sujetos procesales, pues son todos los que intervienen a lo largo del juicio, ¿verdad? Entonces, veamos, pues el juez de trabajo y previsión social va a intervenir a lo largo de todo el juicio, ¿verdad? Porque él es el que va a iniciar el juicio y él es el que lo va a terminar, ¿verdad? Independientemente si dentro del camino se forma el tribunal de conciliación o el tribunal de arbitraje. Los jueces miembros de los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje también son sujetos del proceso, ¿verdad? Porque van a estar involucrados, ¿verdad? Según la competencia, ¿verdad? A dictar recomendaciones en el caso del tribunal de conciliación y a dictar una sentencia si están en el tribunal de arbitraje. Los sindicatos, ¿verdad? Obviamente también ellos, a pesar de que son partes, las coaliciones y los patronos, a pesar de que son partes, también son sujetos procesales, ¿verdad? Porque están sujetos al proceso, ¿verdad? Entonces, los sindicatos y las coaliciones y los patrones sí pueden ser sujetos, ¿verdad? A pesar de que son partes, porque igual están involucrados en todo el proceso, ¿verdad? Pero los jueces de primera instancia, los miembros del Tribunal de Arbitraje y Conciliación y las salas, ¿verdad? No pueden ser partes, ¿verdad? Porque ellos no les afecta directamente las resultas del juicio. En este caso, ¿verdad? Estamos terminando lo que son los sujetos y las partes procesales, ¿verdad? Y por último vamos a ver el tema de qué forma, cómo acreditar la personería de las partes en el derecho procesal colectivo de trabajo. Recordémonos, compañeros, ¿verdad? Que vimos, ¿verdad? Por varios días, ¿verdad? Lo que era
la redacción correcta de una demanda colectiva, ¿verdad? Y les decía yo que en la colectividad, ¿verdad? Siempre las partes, ahora que ya tratamos el tema de las partes, ¿verdad? Las partes procesales siempre van a ser o sindicatos o coaliciones, ¿verdad? O delegado, o los 3 delegados del patrono, ¿verdad? Pero siempre las personas que comparezcan, siempre lo van a hacer en representación de alguien, y en este caso en representación de la colectividad, porque si bien una demanda son 3 personas las que la firman, esas 3 personas son las responsables, son las que llevan, han cargado, ¿verdad? Con todo lo referente a todo el grupo de trabajadores, ¿verdad? Porque muchas veces los trabajadores solo llegan a su hora de trabajo, ¿verdad? Y luego hora de salida y cada quien para su casa, ¿verdad? Pero en muchas cosas estos dirigentes sindicales o dirigentes de la coalición son personas, ¿verdad? Que, que pasan en reuniones, que pasan en audiencias, ¿verdad? Porque aparentemente hay un interés por el beneficio de los afiliados del sindicato o por todo el grupo de trabajadores, ¿verdad? Entonces, estas 3 personas que representan a una coalición de trabajadores o a un sindicato de trabajadores o a un sindicato de patronos, siempre van a ser personas que van a estar representando a toda la colectividad, ¿verdad? Por lo mismo, no pueden comparecer en nombre propio, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo con la forma en que nosotros redactemos nuestros encabezados, ¿verdad? Entonces, yo les suplico mucha atención a este tema, ¿verdad? Porque pues, la demanda puede estar completa en sus demás puntos, ¿verdad? Pero si no hay una excelente acreditación de la personería, ¿verdad? Con la que actúan, no se les puede dar los puntos, compañeros, ni en los trabajos, ni en los exámenes, ¿verdad? Entonces, según el artículo 377 del Código de Trabajo, ¿verdad? Dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar huelga o paro, los interesados, si se trata de patronos o de trabajadores no sindicalizados, escuche, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, ¿verdad? Ese pliego de peticiones va a constituir en acta, ¿verdad? Y de esa forma se va a acreditar su personería, en el que asimismo designarán a 3 delegados, ¿verdad? Que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referendo. El segundo párrafo dice, si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, ahí está para los sindicatos, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Debemos de saber quién está compareciendo para ver en qué calidad actúa, ¿verdad? Si está compareciendo en nombre de una coalición, pues debemos de saber cuál es el documento idóneo para acreditar esa representación. Entonces, ahora si los delegados están actuando en nombre de un sindicato, pues debemos de saber cuáles son los documentos idóneos para poder comparecer al juicio, ¿verdad? Entonces ya leímos el artículo 377 del Código de Trabajo, dice, el grupo coaligado, ¿de qué forma va a acreditar su personería? Con la certificación del acta de su constitución, en donde se acuerda el planteamiento del conflicto y la designación de los 3 delegados, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en el artículo 377, ¿verdad? Y yo les dejé varios ejemplos, ¿verdad? En la plataforma
de qué forma se redactan estos encabezados, ¿verdad? Para que nosotros pongamos ahí, ¿verdad? Que actuamos en representación de la coalición de los trabajadores tal y tal, calidad que acredito con el acta donde se acordó, ¿verdad? Donde se acordó, ¿verdad? La creación de la coalición de trabajadores tal y tal, ¿verdad? La cual, ¿verdad? Nos faculta a nosotros, ¿verdad? Como los delegados, ¿verdad? A plantear el conflicto. Entonces, el grupo coaligado va a acreditar su personería únicamente con la certificación del acta de su constitución, ¿verdad? Donde se acuerda el planteamiento del conflicto y la designación de los 3 delegados. Ahora, si es un sindicato que va a comparecer, compañeros, según el artículo 223, literal E del Código de Trabajo, que lo vamos a leer, ya lo hemos leído en otras ocasiones, ¿verdad? Pero para que quede bien clarito, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal? Veamos el artículo 223. Artículo 293, literal E dice: el conjunto de sus miembros tiene la representación, aquí se refiere al comité ejecutivo del sindicato, tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Entonces, compañeros, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma debemos acreditar la personería de un sindicato? Como primer punto, con la certificación de su personería extendida por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo. La personería la debemos de acreditar por medio de 2 documentos. Compañeros, han sido los temas del día de hoy, ¿verdad? Entonces, estos temas, hoy por un compromiso que tengo ya no los voy a poder subir a la plataforma, ¿verdad? Pero el día de mañana, por la mañana lo voy a hacer, ¿verdad? Y ustedes ya los van a poder bajar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen una duda en relación a los temas vistos el día de hoy, ¿verdad? Si no, pues, fue un gusto haber estado con ustedes y muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. Lee. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Igualmente, gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, licenciado. Pase feliz Gracias. noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, muy amable. Feliz noche, Lee. Igualmente, gracias.